Hola Daniela, buenas noches, ¿cómo estás? Hola profesora, ¿qué tal? Hola Olenka, Buenas tardes, chicas, profesora. buenas noches. ¿Qué tal? Quisiera saber si hay alguna duda que quisieran que pueda ayudarlas el día de hoy. Profesora, tenía una duda sobre Eguren. ¿A qué se refiere cuando dice que tiene una visión como visión? Ok, vamos a entrar un ratito de Guren entonces para explicar. Estás refiriéndote a la parte de las características. Bien, hay tres características, en realidad hay más de tres características si hablamos de Guren, ¿ya? La primera viene a ser el aspecto de la orquestación musical, que recuerden de que Guren lo que, bueno, tenía un poco de lo que viene a ser el modernismo. Recordemos que en el modernismo se buscaba pues la musicalidad. Entonces, Guren normalmente utilizaba palabras graves o también pues palabras que tenían entonación al final, ¿no? Como para hacer ese sonido y poder hacer la rima. En cuanto a la sugerencia, y eso viene en la parte de la cosmovisión que justamente me estás comentando, él decía de que pues la poesía en realidad daba una visión parcial de la realidad, porque cada persona pues transmitía desde su manera, desde su visión, ¿no? La realidad. Entonces ahí viene esta parte de la sugerencia, ¿no? Por eso decimos que no muestra una realidad directa de lo que está suscitando, ¿no? Sino que pues él va a interpretar desde su perspectiva lo que está suscitando en la parte de sus emociones, como también parte de las situaciones que surgen en su vida diaria, ¿no? A eso se refiere con cosmovisión propia, o sea, la forma en cómo él va a interpretar estos acontecimientos. A eso se refiere con la parte de cosmovisión propia. Además de esta sugerencia o cosmovisión que presente Guren, también recordemos que hacer hincapié mucho el cromatismo, ¿no? Si nos enfocamos un poco en la parte de las poesías que va a presentar este autor, vamos a encontrar pues que él utiliza mucho lo que vienen a ser los colores, ¿no? Como por ejemplo oro pálido, ¿no? Los reyes rojos, la niña de la lámpara azul, pero no como una cuestión de simplemente colocar el color, ¿no? Sino que vamos a darle como que cierta esencia o ciertos sentidos a los colores, ¿no? Como que para que pueda ayudar a identificar al lector estas imágenes sensoriales, ¿no? Como que el color va a ayudar a dar esta imagen que el poeta va a querer transmitir, ¿no? Y además, pues también vamos a enfocarnos un poco en el tema de los arcaísmos, ¿no? Eguren, pues, es una persona que busca ciertas palabras un poquito rebuscadas que se utilizan en un español un poco antiguo y lo va a transmitir, ¿no? Porque es parte, recuerden, de lo que está prevalecido en el modernismo, ¿no? Eguren está en el centro, entre la transición entre modernismo y vanguardista, ¿no? Entonces va a utilizar este tipo de características. No sé si te ayudé, hija, con esta pregunta. Sí, profesora, muchas gracias. Ok, ¿alguna pregunta adicional? Igual de todas formas he traído también algunas preguntitas de posmodernismo. A ver, me indican por favor chicos si tienen alguna duda adicional o en todo caso pasamos a analizar a las preguntas que les he traído el día de hoy. Yo tengo una duda. Sí, te escucho, Edwin. Es respecto al modernismo, al movimiento que estudiamos semanas atrás, del cosmopolitismo. Ujú. eh, lo que pasa es que tengo una disonancia cognitiva porque yo tenía entendido de que el modernismo un poco también se inspira un poco en Francia, ¿no? Ujú. Y Rubén Darío sería un ejemplo de ello. Bueno, eso, ¿no? Pero según lo que nos explicaba el profesor, en realidad, se toma de todas las culturas, ¿no? Pero yo veo que hay como una prevalencia de lo europeo más que todo, y lo otro se exotiza. ¿O usted qué opina? Bien, tienes que comprender, hijo, que, bueno, en este caso el modernismo llega bastante tarde a Perú, ¿ya? Y como tú bien has dicho, una de las características que se ha trabajado en el modernismo, pues viene a ser el exotismo,
ya, y el esteticismo, que son dos elementos que prevalecen bastante. El cosmopolitismo también, ¿no? Que como tú bien indicas, tanto Estados Unidos como Francia vienen a ser las bases de este modernismo. Ahora, ¿qué pasa cuando llega a Perú? Bueno, sí, pues cuando llega a Perú llega ya un modernismo avanzado, se podría decir, pero que se trata de adaptar un poco a la realidad de lo que suscita en la época, ¿no? En el caso de Guren más que lo que viene a ser la parte de la estrófica, ¿no? Él utiliza mucho ese término del simbolismo, ¿no? Ahora, cuando hablamos del término como tal de simbolismo, es el uso, pues, de las metáforas, el hecho de utilizar, por ejemplo, elementos palaciegos, como por ejemplo reyes, ¿no? Como uno de los casos es el de los reyes rojos. Utiliza mucho esto de las imágenes sensoriales, solo que él lo va a hacer a través, pues, del cromatismo, ¿no? Y pues otra característica que también prevalece pues en el modernismo peruano es el hecho del tiempo, ¿no? Eh, no sé si el profesor les llegó a explicar a ustedes, pero el tiempo cíclico es una de las características que también prevalece en él, ¿no? Entonces, al llegar un poquito tarde al Perú, pues, como tú bien indicas, vamos a nosotros no a traer, como se dice, el modernismo tal cual como se mostraba en Europa, ¿no? Sino que vamos a hablar de un modernismo pues que se va a tratar de adaptar a un poco a esta realidad. Ahora, en el caso de Guren, ya, porque tenemos pues en el caso del modernismo como tal, por ejemplo, un José Santos Chocanos, en el caso de Guren que se encuentra pues en esta transición entre el modernismo y el vanguardismo, uno lo que busca retratar más que nada es, como se dice, una realidad, una perspectiva un poco diferente a lo que se buscaba en el modernismo. ¿Por qué? Porque en la sociedad ya se encontraba bastante cansada, ¿no? Por ejemplo, aquí se va a dar inclusive una tesis, ya, una tesis que, bueno, que está aquí, que es la de Gálvez, en la cual pues se va a hablar de que ya hay como que un cansancio por parte de la sociedad, hay una desorientación porque ha sido ya muy como que sobreusado este término del modernismo, entonces lo que se buscaba en la época era plasmar, como se dice, nuevas formas, ¿no? Y bueno, Eguren era una persona pues que su niñez la pasó muy solo, él leía mucho lo que eran las poesías simbolistas y a la par también tenía, como se dice, esa esencia de niño, ¿no? Si nos percatamos un poquito en la parte de las poesías, él buscaba un poco esa innovación, dándole ese toque infantil, ¿no? Uno de los casos es la niña de la lámpara azul, ¿no? Porque él creía que de esa forma también era mucho, un poquito más sencillo poder llegar al público, ¿no? No sé si llegué a apoyar tu pregunta, Edwin, o quizás quieres hacerme otra referente al tema. Sí, gracias, pero el profesor también dijo que el modernismo era un movimiento que en cierto sentido había iniciado también en América. ¿Qué Ujú. tanto, qué opina de eso? Bueno, en el caso de América, pues tenemos a un José Santos Chocanos, ¿ya? Si nos enfocamos en José Santos Chocanos, lo que viene a ser el movimiento modernista, pues él era un poco más, como se dice, mm, más americanista, más como que se iba a la parte de lo autóctono, o sea, más que al sentido de identidad nacional. Recordemos que en el caso de Perú, estábamos un poquito más enfocados en los acontecimientos que suscitaban en la época, ¿no? Y bueno, José Sánchez Chocano fue uno de ellos, ¿no? Ahora, él lo que buscaba uno era no copiar lo que se daba, las características de los modernistas, sino más que nada adoptar ciertos aspectos, mientras que en Europa quizás estaba más este aspecto de el, los versos musicales, lo que viene a ser la belleza a través de la palabra, el uso de varias estrofas, el uso de esta musicalidad. Él también lo adapta,
¿no? Adapta este uso de estos versos musicales, también la transmisión de imágenes sensoriales, esta riqueza léxica, ¿ya? Pero mientras que quizás en Europa estaba más esta perspectiva del conocimiento o la búsqueda del conocimiento europeo, José Santos Chocano más se va a plasmar en la identidad hispanoamericana, ¿no? Como que el orgullo que debemos tener nosotros como patria, ¿no? Además, pues, como todo peruano, él busca retratar más que nada lo que encontraba en la sociedad, ¿no? La parte de la naturaleza. Por ejemplo, uno de los aspectos que le gustaba mucho era el término, o bueno, la naturaleza de la selva, ¿no? Cómo era la perspectiva un poco de lo que era el indio en la sociedad, el paisaje andino, el espíritu un poco más como que se dice latinoamericano, ¿no? Y pues él se defendía, pues no con esta como que se dice exaltación, con esta definición o buscaba defender un poco este continente latinoamericano, ¿no? Por eso que él decía muchas veces que él, a ser hombre, él también hacía, pues, también pueblo. Ahora, con la pregunta que tú me dices, ¿no? Nace en Latinoamérica, bueno, no es que nace en sí, sino que es una nueva perspectiva del modernismo. O sea, como que Latinoamérica se crea esa perspectiva nueva, ¿no? De lo que viene a ser el modernismo, ¿no? Ahora, tomando en cuenta, pues, algunos aspectos de riqueza, como por ejemplo los acontecimientos históricos, no los acontecimientos, por ejemplo, del mestizaje que se daba en la época, un poco también la naturaleza en la que se vivía en Latinoamérica, ¿no? Si nos enfocamos un poco a la parte de lo que es la diferencia quizás con Europa, ya vamos a ver que quizás los europeos eran más musicales, un poco más formales al escribir. En cambio, José Santos Chocanos era más como que directo para decir las cosas, buscaba más el aspecto como que defender la perspectiva heroica que quizás tenían los personajes de la época, y bueno, el aspecto de la identidad, ¿no? Que era, como se dice, el, el plus que se daba aquí en latinoamericano, ¿no? Porque él buscaba no copiar. Recuerden que aquí en Perú no se buscaba copiar, sino adaptar estas corrientes que se vivían en la época de acuerdo a la realidad que teníamos nosotros como país, ¿no? Ahí viene a ser esta parte de la adaptación. ¿Bien, Edwin? Sí, gracias. Ok, ok, hijo. Por acá una de sus compañeras, Brisa, me dice si podríamos profundizar un poquito en el conocimiento del movimiento colonial. Ok, no hay ningún problema, hija. Bueno, si nos vamos a Colonia, ya sabemos que aquí, pues, quien va a tener la batuta va a ser, pues, Abraham Valdelomar, ¿no? Y ahora, ¿cuál era la perspectiva de ese movimiento colonial? Es que vivíamos en una sociedad bastante conservadora, bastante elitista. Y pues aquí tenemos como se dice, a un Abraham Valdelomar con su grupo, pues tenemos un Mariate y un More, un Hidalgo, que eran personas bastante jóvenes que buscaban un poco romper este paradigma que tenía la sociedad. Ojo, tengamos en cuenta que el movimiento Colonia no fue un movimiento que pues fue de mucho tiempo, ¿no? Se dice que solamente tuvieron 4 publicaciones como máximo. Pero lo que ellos buscaban era retratar una perspectiva nueva de estos jóvenes en la cual se decía que el provinciano era capaz de poder salir adelante, el provinciano era capaz de triunfar, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta época se vivió una sociedad bastante centralista, es decir, todos los centrábamos solamente en Lima y como que se olvidaba los aspectos de provincia, ¿no? Los problemas que se vivían en esa época, las necesidades que se vivían en la ruralidad. Entonces, este movimiento colonial lo que buscaba era romper, como se dice, por eso dice que significó un espíritu crítico y rebelde contra estas modas y castas literarias, ¿no? Porque quería romper esta perspectiva que existía en la época, ¿no? En la que solamente los que vivían aquí en Lima eran capaces de triunfar, ¿no? Y bueno, estos jóvenes provenientes de provincia querían un poco mostrar o cambiar esta realidad. ¿Y cómo lo hacían? Pues de manera crítica, ¿no? A través de ellos, pues criticaban un poco la sociedad, el tipo de costumbres que se vivían, pues
Como bien dice, admiramos más que nada la perspectiva de la belleza formal y la imagen y el color. Por ejemplo, aquí tenemos un poco esta transición que también se vivió en el posmodernismo, porque por un lado querían preservar esa formalidad, esa entonación, pero a la par buscaban, como se dice, cambiar lo que ya estaba usado, porque ya estábamos como que con una sociedad bastante cansada de lo que pasaba en la época, entonces buscaban pues una nueva perspectiva de las cosas, innovando, ya sea con los temas, innovando pues quizás con estas formalidades que se daban, y pues buscaban de manera tanto sencilla como también tierna poner un poco el percance de lo que se vivía en esta realidad provinciana, ¿no? Si nos percatamos exactamente en Abraham Valdelomar, vamos a encontrar que él era muy pendiente de su nostalgia en la niñez, de lo que él pasaba, cómo era su familia, qué costumbres tenía en su familia, entonces como para que este centralismo que se vivía en la época no olvide de lo que suscitaba en esa época, ¿no? Esto era más que nada esta perspectiva del movimiento colónida, ¿no? Ahora, también es importante aclarar, ¿ya? Que este conjunto, pues, más que nada, lo que quería en el año más o menos de 1916 era tener en cuenta un poco más este subjetivismo, ¿no? O sea, como cada escritor percibía pues la expresión personal, tanto el individualismo como también la parte intuitiva, ¿no? Porque lo que querían lograr un poco más la identidad literaria peruana, ¿no? Y además que buscaban pues apoyar un poco lo que era la literatura de Guren, ¿no? Valorar un poco esta literatura de Guren porque ustedes saben que muchos de los escritores o muchos de los poetas que analizamos durante las sesiones no han sido muy conocidos cuando han estado vivos, ¿no? Sino más que nada cuando llegan a fallecer, ¿no? Entonces, lo que el movimiento Colonia buscaba era más que nada este espacio de difusión, ¿no? Que la gente pueda conocer o pueda saber un poco de esta tradición que se vivía en la época, un poco, pues, plasmarse en lo que Guren quería transmitir con sus poemas de simbolismo, ¿no? E inclusive, pues, un dicho que decía Blama de Lomar, pues, que era un poco irónico, ¿no? Un poco irónico a lo que se vio en la época, no sé si ustedes escucharon esta frase, pero decía, pues el Perú es Lima, ¿no? Lima es Girón de la Unión, y Girón de la Unión es el país, es el Palais Concert, ¿no? Y el Palais Concert soy yo, ¿no? Eso era lo que era, pues, lo que se buscaba, pues, ¿no? Entonces, eso era la perspectiva del movimiento colonia, ¿no? Salir a relucir, pues, esta realidad que muchas veces no era visto, ¿no? Como un modo de criticar a la sociedad centralista que estaba viviéndose en la época. No sé si con eso te pude ayudar, Brisa. No sé si tendrás alguna duda adicional del movimiento colonia, hija. No, profesora. Gracias. Ok. ¿Qué? ¿Alguna duda adicional, hijo? Si no, para pasar a la parte de las preguntas, para analizar con ustedes. Ok. Sí, Edwin, levantaste la manito. Solo para tenerlo claro, ¿el movimiento colónida se puede decir que no era elitista? No, ellos más bien criticaban el elitismo de la época, porque, como te dije, se vivía un poco este aspecto del centralismo, ¿no? Era como que las oportunidades solamente estaban para las personas pues que triunfaban o vivían solamente en Lima, ¿no? Y la realidad que se vivía en provincia, no. Y si te das cuenta, todos los que participaron, pues Mariate, Guimore, ¿no? Todos ellos eran jóvenes provincianos, ¿no? Y lo que buscaban ellos era como que decir, bueno, nosotros podemos criticar la sociedad de la época y a la par demostrar pues que podemos triunfar. Y uno de esos casos pues fue en Abraham Valdelomar, ¿no? Que Abraham Valdelomar pues a pesar de que se va a Europa y todo viene acá a Perú, él quería representar pues a este grupo también de provincianos demostrando que él era capaz también de triunfar con sus obras, pues, ¿no? ¿Sí? Ah, ¿Vamos bien, ya. Edwin? Sí, Ujú. sí, entiendo. Ok, perfecto. Bien, no hay ninguna duda adicional, hijos, sino para pasar a las preguntitas.
Bien. ¿Se puede establecer una conexión entre este espíritu medio infantil de Guren con, digamos, esta idealización de la vida provinciana? Porque el Caballero Carmelo también un poco evoca escenas infantiles, ¿no? O sea, como que hay ese lazo en común, aunque quizá no sea, claro, en el Guren es más marcado, ¿no? Claro, hay quizás un enlace un poco indirecto. Lo que pasa que Valdelomar escribe El Caballero Carmelo cuando se encuentra en Europa. Recuerden que él pues había sido seleccionado porque apoyó a Billy Gurs en su gobierno. Él había sido seleccionado como director del diario El Peruano, ¿no? Pero hubieron muchas críticas en la época, se decía de que pues había habido favoritismo, ¿no? Que en realidad no se lo merecía y pues como que eso le incomodó mucho a Valdelomar y pidió otras oportunidades, pues, ¿no? En este caso Virgus, a ver que pues tenía que de todas maneras retribuirle su apoyo, él recibe un puesto, pero lo recibe en Europa, ¿no? Y pues ustedes saben, pues chicos, un hombre que se ve a Europa, deja olvidado pues en su patria, su familia, su país, como que le entra ese modo de nostalgia, ¿no? Ese modo de querer recordar sus acontecimientos, su familia. Entonces, estando en España, él empieza a evocar estas imágenes o estos recordatorios de su infancia, y es ahí que él empieza a escribir pues el Caballero Carmelo, ¿no? Y no solamente es en el Caballero Carmelo, sino en otras de sus obras, él evoca mucho este sentimiento de familiaridad que tenía, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos la pelea de los gallos, que no era muy común, por ejemplo, en Lima, pero sí lo era en Ica, ¿no? Entonces, él retrata, ¿no? Lo que suscitaba, lo que era normal en la provincia, como por ejemplo que un 28 de julio se ven las peleas de gallo, buscaba retratar, ¿no? Y a la par también compartir un poco esa esencia de lo que era la familia de provincia, ¿no? Que es una familia pues que siempre te va a recibir con los brazos abiertos, que buscan compartir todos, o un grupo de familia que se encariña también con los animales de la granja, ¿no? No solamente tenemos también, también vemos en sus poesías, ¿no? Como por ejemplo el caso de Tricitia, ¿no? Que habla mucho también de sus recuerdos de la infancia, ¿no? Más que nada, si nos damos cuenta, algo Valdelomar tiene con el mar, que le encanta hablar mucho del mar. Y pues imaginamos que el mar pues es el retrato pues de su infancia, ¿no? Lo que le hace recordar a él, ¿no? Y bueno, sí, pues Guren también, ¿no? En el caso de Guren es por un acontecimiento más que nada de soledad, pues, ¿no? Recordemos que Guren se enfermaba mucho y pues por eso su familia lo decide llevar a él a un valle de Chuquitanta, por el hecho de que en el clima ya era más seco, y pues él también estaba solito, pues, ¿no? El estar solito, pues leía lo que encontraba, lo que su papá le daba, y pues ahí vemos la parte de las poesías, pues, de los franceses simbolistas, y a la par también de estas historias, pues, que se daban en Europa, ¿no? Estos cuentos, estos relatos, y pues eh, algunos en la época pues del posmodernismo como que lo veían un poco infantil, Eguren, ¿no? Como que no es muy modernista total, decían, ¿no? Pero no es que no rompa, como se dice, esa realidad de su infancia, ¿no? Sino más bien lo que él ha buscado ha sido acoplar un poco, ¿no? Porque en la sociedad en la que estaba en esa época, era una sociedad más que nada en la que se preocupaban, como se dice, en su bienestar, en la que se preocupaban más que nada por tener estabilidad de vida, pero muchas veces se olvidaban pues esa esencia también de la familia, esa esencia de la niñez. Entonces Eguren era uno de los que buscaba pues cumplir con ciertos reglamentos también del modernismo y a la par también cumplir con estos temas que eran parte de su infancia, ¿no? De lo que él había aprendido también de su libro, ¿no? Entonces sí, se podría decir que hay una relación no tan directa, más que nada indirecta, pero ha sido por situaciones o circunstancias de la vida de cada uno de ellos, pues, ¿no? En la que han estado, se podría decir, solos, ¿no? ¿Ok? Bien, Sí, gracias. ok, perfecto. Entonces, ya chicos, pasamos para analizar las preguntitas. Bien, a ver qué tanto nos está yendo con este tema. Igual los invito, por favor, a que ustedes también me puedan indicar los temas que les gustaría tratar quizás en una próxima sesión para yo poder traerles preguntas y poder hacer un repaso, porque ya estamos
en la semana 14 por entrar a la semana 15 y sería pues bonito poder hacer un pequeño repaso y poder, como se dice, analizar las alternativas, ¿no? Bien. Ok, vamos con la pregunta número 1. Dice, es una característica que no hallamos entre las propuestas del movimiento colónida. La D de dado. Ujú. Muy bien, muy bien. Ajá. Algo que no compartían ellos o que no hallaban en esta propuesta eran temas alejados a la realidad, era lo contrario. Recordemos que el movimiento colónida eran muy críticos de esta realidad. Entonces, siempre sus temas, o la mayoría de sus temas, estaban relacionados a esta realidad, ¿no? Para justamente darle su perspectiva o esa subjetividad que querían mostrar de ellos, ¿no? Que no estaban muy de acuerdo en cómo se estaban desarrollando, ¿ok? Por eso la alternativa viene a ser la D. Muy bien. Vamos con la 2. Dice, durante el periodo posmodernista destacan autores que, ya que estaban inmersos en una época donde reinaba consecuencia de una crisis literaria. Ojo que estamos hablando del posmodernismo. ¿Enano? Mm, ujú. Enano, muy bien. ¿Todos dicen enano? Sí. Ujú. Ok, muy bien. El posmodernismo pues viene a ser una etapa de transición, chicos, en el cual pues vamos a encontrar una generación de poetas que estaban un poco como que desorientados o cansados pues de este modernismo, ¿no? Entonces, esta transición lo que buscaba era crear nuevas formas, ¿no? De creaciones, nuevas formas de expresión. Entonces, por eso decimos que ellos buscaban esta renovación de la poesía debido a pues que encontramos en una época donde se reinaba pues esta desorientación y desencanto pues al modernismo, pues, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo de Gálvez, ¿no? Que Gálvez era pues el que hace una tesis sobre esta crítica, ¿no? De cómo se encontraba la sociedad de la época, ¿ok? Muy bien. A ver, vamos con la 3. Dice, ¿por qué el posmodernismo es considerado un periodo de tránsito entre el modernismo y la vanguardia? La A. ¿Avión? A, avión, ya. ¿Qué dicen los demás? Avión también. Sí, avión, todos me dicen avión. A ver, vamos a analizar, ¿ya? Recordemos que en el caso del posmodernismo teníamos a Eguren y teníamos a Abraham Valdelomar, que son los dos representantes. Ahora yo, chicos, les consulto a ustedes. ¿Eguren no tiene nada de modernista? ¿Qué opinan ustedes? ¿No tiene nada de modernista? ¿O sí tiene aspectos modernistas? Estamos hablando de Eguren. Sí tiene. Ah, claro. Eguren tiene aspectos modernistas. No es que en el posmodernismo hablamos de un rechazo total del modernismo. No es un rechazo total.
En el posmodernismo, como en el caso de Guren, vemos que existe todavía la musicalidad, porque hablamos de una orquesta musical, hablamos también del cromatismo para dar las imágenes sensoriales que son características del modernismo. Ahora, hemos dicho ya que en el caso del posmodernismo, pues, ajá, claro, en el caso del posmodernismo, lo que se quería era como que todavía un poco mantener este tipo de lenguaje modernista, pero buscar nuevas formas de expresarlo. Ya, eso era como que, por eso decimos que estamos ahí en el centro, en esta transición, buscar nuevas alternativas, nuevas formas de expresarlo. Entonces, no es que rechazamos toda la influencia modernismo, ¿no? Y buscamos una experimentación, no hay un rechazo. O sea, si la alternativa hubiera dicho que se busca una experimentación, ahí sí estaríamos bien. Pero te está diciendo que que rechazan toda la influencia modernista. No es que hay un rechazo de toda la influencia modernista. Ajá, por acá me dicen la D. Claro, exactamente, ¿no? Vemos aquí que todavía hay poetas modernistas, solamente que estos buscaban pues unas nuevas formas de expresarse, ¿no? Por ello, chicos, la alternativa viene a ser la D. La alternativa viene a ser la D. Ok. A ver, vamos con la 4. ¿Qué alternativa guarda relación con José María Eguren y su obra poética? ¿Qué relación guarda José María Eguren y su obra poética? La B. B, muy bien, por acá también dicen la B. Claro. Ujú, muy bien. No solamente se preocupa por el valor de la belleza, temas como la pintura. Recuerden que él, además de escribir, también pintaba, también tomaba fotografías, ¿no? Le gustaba, pues, seguro en explorar, no solamente en el aspecto de la literatura, ¿no? Buscaba la belleza en otros aspectos también. Bien, muy bien. A ver, vamos con la 5. A ver, con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre la definición y contextualización del posmodernismo, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. A ver, vamos con la 1. Al posmodernismo se le podía definir como un momento intermedio entre el realismo y el indigenismo. Falso. ¿Ah? Sería aquí falso. Sería falso. Porque en este caso sería entre el modernismo y el vanguardismo. Ahora, para Gálvez, la literatura peruana de esta etapa evidencia desorientación. Pero, Recuerden que esa era su tesis, ¿verdad? Netamente no era eso era su tesis, ¿no? Que todavía nos encontramos en esta etapa de desorientación verdadera. Los poetas de esos años proponen la búsqueda de una nueva expresividad. verdadero. Buscaban ellos nueva forma de poder mostrar su realidad. Muy bien, verdadero. 4. Desarrolla una temática provinciana ya que muestra escenas de la vida rural. Verdadero. Y ahí lo podemos nosotros contrastar pues con lo que vivíamos con a Valdelomar, ¿verdad? Ajá. Okay, entonces acá la respuesta viene a ser la B. Muy bien. A ver, por acá tengo una consultita.
Me dicen, profesora, ¿por qué literatura infantil? Ok, vuelvo a retomar el tema. Recuerden de que Eguren, cuando se va a vivir por un tiempo a Chuquitanta, porque él era muy enfermizo, él se dedicaba pues a leer poetas simbolistas franceses y a la par también historias de cuentos o hechos fantasiosos. Entonces, en la literatura, en lo que respecta Eguren con la literatura infantil, no es que la poesía de Uren sea netamente para niños, sino que tenía características, como cuáles. Un aspecto, por ejemplo, buscaban más lo que es la parte fantástica, la parte visual, ¿no? Por ejemplo, el uso de los mecanismos, por ejemplo, un poco exóticos, elementos como duendes, como hadas, como por ejemplo reyes, hablaba de colores, ¿no? Entonces, como que dejaba un poco volar esta parte imaginativa, que es parte o característica, una de las características un poco de la literatura infantil, ¿no? Además, pues, aunque era un poco profundo, buscaba esta musicalidad, ¿no? Además, pues que tenía, o sea, si nosotros nos podemos a leer un poco a la parte de las poesías de Guren, vamos a dar que tiene un poco esta estructura de rimas, ¿no? Lo que también generaba un poco esta musicalidad, el uso de los colores, porque como justo les dije, este imagen de los colores daba esta imagen sensorial, es como que esta imagen imaginativa de lo que te estaba transmitiendo la poesía, ¿no? Entonces, igual lo que buscaba más que nada con su poesía era como que para que la persona no se quede solamente con leer la poesía, sino que también sea capaz de poder en su cabecita ir imaginando. Por eso utilizaba el cromatismo, por eso utilizaba lo que era la musicalidad, por eso utilizaba también estos elementos exóticos, ¿ya? Además, pues también él destaca mucho estos aspectos mágicos, estas partes, por ejemplo, sensibles, ¿no? Que ayudaban con este tipo de sensaciones que buscaba plasmar él, lo que viene a ser su riqueza, pues, literaria, ¿ya? No sé si te ayudé a despejar un poco esta, esta duda, Justin, ¿sí? Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces. Vamos con la 6. A ver, dice, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado con respecto al argumento del caballero Carmelo de Abraham Valdelomar. Dice, el cuento se inicia con el retorno a casa del hermano mayor Roberto, quien trae como obsequio a su padre un gallo de pelea cuyo nombre se deberá a... En el relato se van evocando con nostalgia escenas de la familia y la descripción de San Andrés, donde los 28 de julio se celebra con una pelea de gallos. A ver, Avión. vamos a ver. Avión. Ajá, muy bien. Claro, chicos, por inferencia, ¿no? Por deducción. Decimos, ¿por qué se llama Carmelo? Carmelo. Ah, en este caso, Carmelo, por la coloración de sus plumas, ¿no? Y pues en el pueblo en el que vivía, pues ese personaje, recordemos que es un narrador protagonista, hablaba pues de que ese pueblo en el que vivía, pues era costumbre que cada 28 de julio se haga esta pelea de gallos, ¿ok? Por eso la alternativa viene a ser la A. Muy bien, continuamos con la siguiente. A ver, la 7. Marque la alternativa que contiene la afirmación correcta sobre las características de la obra de José María Eguren. En la obra de este representante de la lírica peruano se aprecia, entre otros rasgos, lo que vincula con. Enano. ¿Mm? Ujú. Si hablamos de la parte de la lírica peruana, la parte de la lírica, claro, no podemos hablar de una recreación del mundo infantil porque no era netamente el infantil,
Ya hemos visto que las características que él quería mostrar eran ciertos sesgos, ¿no? Pero no una recreación total, ¿no? La idea de él más que nada era la orquestación musical, que era uno de los aspectos que sus características principales, porque esta orquestación musical, pues él abstrae de esta influencia simbolista que tenían los franceses. Entonces es de ahí que él parte, ¿no? Este rasgo de la orquestación, esta influencia con los simbolistas. Muy bien. 7 enano. Bien. La 8. A ver. Marcamos la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre el poema Los Reyes Rojos. Dice, la lucha de los protagonistas inicia con la aurora y se mantiene firme hasta la noche. Es decir, es una batalla sin final. Esto supone que la situación conflictiva es constante, por lo cual podemos afirmar que se ¿Casa? casa. Todos decimos casa. Se. Así es, chicos. Este poema bastante interesante. A ver, creo que por aquí. Ya me imagino que ustedes lo habrán analizado con su maestro. Pero habla, como bien dice, la lucha como la esencia de la vida humana. O sea, es como que lo que buscaba Eguren transmitir es que el ser humano estamos en constante lucha desde que despertamos hasta que nos dormimos, ¿no? Siempre vamos a encontrar en la vida obstáculos, pero está en el hombre el querer luchar, ¿no? Ahora, esta lucha no es como se dice una terminación plana, ¿no? No es lineal el tiempo, ¿no? Sino se da de manera cíclica, desde que despertamos hasta que nos dormimos y todos los días es lo mismo, ¿no? Como que nosotros como seres humanos estamos cada momento peleando con esos obstáculos que se nos presentan en la vida, ¿no? Y miren, si nos damos cuenta aquí, tenemos un poco estas características que plasma Eguren, ¿no? Uno, por ejemplo, el término rojo. Ya. Acá está, por ejemplo, el término rojo, negras, tenemos, por ejemplo, verde bosque, ¿no? Tenemos, por ejemplo, oro azulinas. A ver, estas características, por ejemplo, rojo, verde, oro azulinas, negras, ¿qué son? ¿Qué tipo de sesgos de Egure son? ¿El cromatismo? El cromatismo, claro. Igual, mira, desde la aurora, grave, lanza, grave, oro, grave, ceño, reyes. Si nos damos cuenta, la mayoría de este poema está escrito en grave. ¿Por qué? Porque al momento en que la palabra, en este caso la persona llegue a interpretar esa palabra, lo llegue a decir, lo llegue a explayar, vamos a encontrar que está esa musicalidad, porque todas las palabras van a tener, como se dice, la misma sílaba tónica, ¿no? Todas son graves, entonces al momento de yo poder comentarlas o poder decirlas, van a tener ese acento que se espera tener, ¿no? Entonces ahí estamos, por ejemplo, también teniendo en cuenta la parte de la orquesta musical. Y por otro lado, si nos damos cuenta, luz cadmio, cadmio, esta palabra, cadmio, purpurinos, ¿qué más tenemos por acá? Falcones, ya, a esto es lo que me refiero con lo que viene es el término de arcaísmo, ¿no? Un poco estas palabritas un poquito rebuscadas que tenía Eguren al momento de escribir, ¿no? Estas combates foscos, ¿no? Estos poetas, estos poemas, perdón, en el cual se quería, pues, dar este tipo de palabras, ¿no? Rebuscadas, ¿no? Arcaístas, para darle un poco este misterio que daba Eguren. Bien, a ver, muy bien, chicos, vamos con la 9. Dice, Eguren tiene características propias que revolucionan la poesía peruana. Señale la alternativa más próxima a su revolución estética.
La D de dado. D de dado. Ajá, muy bien, claro, ¿no? Estas son las que más parece la de Guren, ¿no? El misterio, un poco esto de cromatismo, también el término de la musicalidad que ayudaba, pues, en sus poemas, ¿no? Muy bien, tenemos la aquí. A ver, vamos a analizar un poquito este poema. A ver, vamos a leerla, a ver, un ratito, chicos, para que se vean mejor. Vamos a hacer un poquitito más chiquito porque no se ven todas las alternativas. Ya, ahora sí. Dice, hoy se casa el duque nuez, viene el chantre, viene el juez, y con pendones escarlata, florida cabalgata. A la 1, a las 2 y a las 10, que se case el duque primor con la hija de clavo de olor. ¿Quién al gran duque entretiene? Ya el gran cortejo se irrita, pero el duque no viene, se la ha comido Paquita. En los fragmentos citados del poema El Duque de José María Eguren, puede observarse a nivel formal a través de la ¿Dedo? todos estamos de acuerdo con dedo. Dedo, muy bien, chicos, ya se dieron cuenta, no es juez, escarlata, cabalgata, ¿no? Y aquí también vamos a encontrar un poco, como se dice, esta influencia de la literatura, pues, no de tanto de la literatura, pero sí de esta influencia un poco del lado infantil, ¿no? La hija de Claudio de Olor, un poco estas estructuras que normalmente encontramos un poco en estos cuentos de los niños, ¿no? En los cuentos de los niños, por ejemplo, vamos a ver que hablamos pues de la hijita de Paquito, un poco estas, como se dice, estos diminutivos, ¿no? O de estos personajes que buscan rimarse como para dar ese sentido de inocencia, ¿no? Este sentido de que estamos hablando de un personaje ficticio, ¿no? Pero a la vez que es como que da esta animosidad, ¿no? Al niño, ¿no? Ujú. A ver, me dices, hijo, ¿a qué se refiere con poesía pura? Ya. Poesía pura moderna, ya significa que presenta absolutamente todas las características del modernismo. Entonces, no podemos decir, Edwin, que encontramos una característica netamente modernista, ¿ya? Porque recuerden que acá hablamos de la adaptabilidad que tenía, pues, el, este, el autor de acuerdo a la realidad que se vivía en la época. ¿Ya, hijo? Ujú. Además, no hablamos de la temática de una boda frustrada, entonces tampoco hablaríamos de ese tema también. Bien, ¿quieren algunas preguntas adicionales o tienen alguna duda, chicos? A ver, me comenta para traerles sino más preguntitas. Profesora, tenía una duda sobre el comentario de la obra del Caballero Carmelo. Ya. Allí te dicen de que el Caballero Carmelo es símbolo de la edad de oro infantil, pero allí se refieren al libro o al gallo. Esa es una duda que tengo. No, en este caso se refiere a la obra, no al gallito. Ah, ya ¿Ya? vi, gracias. A ver, un ratito, voy a cerrar mi portito, un ratito, hijos, un ratito. Ya. No, como les decía, en este caso viene a ser parte de la obra, no del gallo en sí. Pero también es como que un poco intimista, ¿no? Un poco intimista en el aspecto de que la obra de Caballero Carmelo pues buscaba retratar un poco, como se dice, la apertura de cómo fue la vivencia también del autor, ¿no? Tenemos a un Abraham Valdelomar pues que buscaba a través de sus libros que las personas puedan conocer un poco de su realidad, ¿no? Y eso, chicos, persiste todavía hasta la actualidad, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, vemos en nuestra literatura de contemporánea, estamos hablando actuales de la época, en que ya no se habla mucho acerca de estos aspectos de la familia, ya no es un tema, como se dice,
muy común, ¿no? Ahora como que se habla de los amores juveniles, por ejemplo, por ahí algunos chicos me comentan que está de moda esto del Wattpad, ¿no? Ya no está como que se dice esa esencia de la familia, de lo que suscita en la niñez, de estos recuerdos que podemos nosotros plasmar, ¿no? Ya como que eso se ha ido perdiendo, ¿no? Y más aún, pues si hablamos de un niño de provincia, ¿no? Entonces, ese es el objetivo más que nada de Valdelomar, ¿no? Mostrar un poco estas vivencias, ¿no? Que en las que la persona pueda un poco ingresar, ¿no? No era como quizás en el indigenismo, que en el indigenismo se buscaba proponer, ¿no? Buscar a un indio como si ese empoderado, ¿no? No a un indio que se le tiene que proteger, ¿no? Sino que él era como que, mira, existe esta realidad también en provincia, existen estas vivencias que pasan estos niños, y pues el objetivo es un poco trasladarlo al lector para que pueda conocer más de lo que se ve en la identidad del Perú. ¿No? No solamente hablamos de niños de Lima, sino más allá también de la ciudad. ¿Ok? Bien, a ver, ¿alguna consulta adicional, hijos? Nos quedan unos minutitos. Quizás con un tema de semanas pasadas. Sí, a ver, por acá vamos, por aquí. Ah, los Reyes Rojitos. A ver, vamos a leer. Vamos a leer, vamos a leer. A ver, ¿qué dice por acá? Los reyes desde la aurora combaten dos reyes rojos con hace de oro por verde bosque, llenos purpúreos cerros, mira su señor Facón Reba, ya, por la luz del Carmela hacia la noche. Después de poner José Benítez, qué aspecto simbolista, ya, qué aspecto simbolista. Ya. Ahora, cuando hablamos de simbolismo, hijo, ya lo que se busca retratar es qué busca representar, qué busca simbolizar. Ahora, si nos damos cuenta, en el caso de los Reyes Rojos, como hace un momento le expliqué, hablamos de un tiempo cíclico, es decir, que es una historia sin fin, desde que inicia, desde la aurora, un poquito antes del amanecer hasta que anochece, ¿no? ¿Qué es lo que se busca plasmar aquí? Pues en este caso vamos a encontrar de que van a simbolizar la lucha humana de la vida, ¿no? Esa va a ser la alternativa, esta lucha humana de la vida. Por un lado, ya tenemos, por ejemplo, como te digo, este aspecto del amanecer hasta la noche, ¿ya? Y vemos pues estos personajes como los reyes, ¿no? Que más que nada viene a ser pues no exactamente a un rey, no exactamente de manera literal a un rey, sino más que nada que las características que presenta un rey. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo tiene que ser una persona que asume un cargo? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se imaginan el temple que tiene que tener un rey? ¿Cómo debe ser un rey? O sea, como que yo te digo ahorita, ¿cómo debe ser un presidente, no? ¿Cómo debe mostrarse a la realidad, no? A ver, ¿cómo dice? Un líder, exactamente, un líder que fácilmente no se cae, que fácilmente no demuestra esa debilidad, ¿no? Ya, eso es lo que vamos a encontrar aquí, ¿no? La fuerza que debe tener este personaje, ¿no? Que al igual que el ser humano, puede encontrar muchos obstáculos, ¿no? Podemos encontrar estos obstáculos, pero que con su lanza de oro, que con lo que nosotros vamos a ir armando, de acuerdo a nuestras vivencias, a nuestras experiencias, vamos a ir nosotros batallando, ¿no? Ya sea, por eso dice, ¿no? Ya sea pues desde las lejanías de oro azulinas, como también pues desde la noche, ¿no? A eso vamos. A esa es la representación que quiere ser, ¿ya? Por esto hablamos de esta representación, en este caso la simbolización de la lucha de la vida humana. A ver, vamos con esta de aquí, de José Watanabe, ¿no? A ver qué te dice de José Watanabe aquí. Vamos a ver. No te puedo alcanzar, no puedo observar tu herida con mi mano en la sustancia dorada.
que te dio el Padre, te sigue caminando por la lanza, respecto a la figura literalmente, crucifixión, que se va a tener de valor, si da necesidad. Puedo alcanzar, no puedo hacer la autoridad con mi mano. Que te dio el Padre, te sigue por la lanzada. Vamos con la 1 ya. Ya, pues sí. A ver, si te das cuenta, no te puedo alcanzar. No puedo. Al decir ese no, ¿ya? Al decir ese no, busca enfatizar, ¿cierto? Ese no al inicio busca enfatizar esa anáfora, ¿ya? Esa impotencia o ese dolor, esa experimentación sentimental que está sintiendo el autor. Entonces, por ejemplo, la 1, la repetición del adverbio no otorga un papel medular en la anáfora, sería verdadero, porque está buscando, como que se dice, enfatizar esta referencia de la anáfora, ¿ya? La 1 sería verdadero. A ver, 2. La lanzada se establece como un símil. Ojo, hablamos de símil de una comparación, ¿cierto? Y para hablar con una comparación, tendríamos nosotros que establecer ese nexo. A ver, ¿qué te dice acá? Ya te dice, te sigue abandonando por la lanzada, ¿cierto? Ya, entonces, ¿hay ahí un nexo que podamos decir que da el símil? No hay nexo, ¿no? No hay ningún nexo, entonces no hablamos de un símil. Debería decir, por ejemplo, el abandono ha sido como la lanzada. Ahí sí hablaríamos de ese símil, ¿no? Entonces no hay este símil aquí. 3, la sustancia, entonces verdadero o falso. La sustancia dorada es una metáfora de la sangre divina de Cristo. Una mano en la sustancia dorada que te dio el Padre, la sustancia dorada que te dio el Padre. En este caso dice la sustancia dorada que te dio el Padre. Es como si estuviéramos hablando de la sangre, ¿no? De la sangre de la persona. Ajá, de la sangre divina de Cristo, sí. Estaríamos hablando de la sangre divina, pues es sustancia dorada, algo que es muy importante, ¿no? Entonces sí, también tendríamos aquí verdadero, ¿ya? El hiperbatón se manifiesta en desorden sintético de los versos. Pues en este caso, pues sí hay un desorden, pero a ver, vamos a ver dónde se daría ese desorden. Vamos a ver, hay desorden. No te puedo alcanzar, no puedo cerrar tu herida con mi mano. La sustancia dorada que te dio el Padre te sigue nadando por la lanzada. La sustancia dorada que te dio el Padre te sigue, no te puedo cerrar, no puedo cerrar tu herida con mi mano. En el desorden sintáctico de los versos hablamos. A ver, yo no veo acá hiperbatón. Entonces también sería falso. ¿Ya? Entonces la respuesta aquí sería la alternativa A. En este caso estaríamos hablando de la alternativa A. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿José? ¿Sí? A ver, profesora, ¿quién es ¿quién es el protagonista de la obra de Blanda? ¿Al Carmelo se le puede considerar viejo o solo más viejo que el Ajiseco? Ajá. Ok, mi pronunciaría que el padre te dio y ahí estaría el hiperbatón. A ver, el padre te dio. Te puedo alcanzar no conservatoria de padre. Y la sustancia dorada que te dio el padre. Pero ojo, ese que te dio el padre está trabajando como una subordinada explicativa. Si te das cuenta, ese que te dio el padre está trabajando como una subordinada explicativa. Entonces, no es que está alterando. Hay un nexo subordinante ahí, ¿no? Que lo está haciendo dependiente en la oración. Entonces, no hay una alteración ahí, hija.
por esa subordinada, no hay una alteración. ¿Ya? Eso es importante aclarar. ¿Ok? A ver, el Carmelo es el... Bueno, en el caso del Carmelo, pues tenía ya cierta edad el Carmelo. Ya, porque se dice pues de que ya él había tenido pues en una lectura ciertos años de experiencia, entonces ya se le consideraba pues que ya se había retirado porque ya su fuerza no daba, entonces sí ya era viejito, ya era viejito. Sí, chicos, el día lunes voy a seguir aquí, en realidad creo que ya solamente nos quedan 2 semanitas nada más, ya voy a continuar con el mismo horario de lunes a 7. Lo que sí no sé si va a ser hasta esta semana o cerramos hasta la última semana. Voy a esperar lo que me diga la coordinadora. De igual forma, me imagino que ya su tutor le estará compartiendo la información. Bien, les agradezco mucho por el espacio, chicos. Igual, así como hoy me traen sus preguntitas para yo poder ir resolviéndolas con ustedes. ¿Ya? Cuídense, un abrazo y buen fin de semana. Nos vemos. Gracias, profesora, gracias. Cuídense, cuídense. Gracias, profesora. Nos vemos. Pues sí, en realidad, Edwin, se piensa un poco reducir las horas, hijo, porque no hay mucha acogida. Pues no, o sea, me dicen por ahí algunos colegas que algunos entran solamente un estudiante, 2 estudiantes, y quizás ustedes, pues, invitan un poquito más a sus compañeros a que ingresen a esas consultorías. Creo que podrían prevalecer los horarios establecidos, ¿sí? Es cuestión nomás de que ustedes me ayuden a pasarse la voz, nada más. Bien, cuídense. Entonces, chicos, nos estamos viendo. Hasta luego. Nos vemos, nos vemos.